con el auspicio de Sendam 24 tarde. Muy buenas tardes, bienvenidos a las noticias del mediodía y nos vamos de inmediato al Palacio de la Moneda, donde acaba de producirse este sorpresivo cambio de gabinete en la cartera de Salud. Carla Parra está ahí. Carla. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Estamos con imágenes en vivo de uno de los ingresos del Palacio de la Moneda a la espera de la salida del ahora ex ministro de Salud Jaime Mañalich y de su sucesor, el nuevo ministro de Salud Enrique París, quien hace pocos instantes asumió a cargo de la cartera de Salud, un cargo importante sobre todo en la estrategia sanitaria que estamos viviendo en nuestro país con esta emergencia sanitaria que ha afectado tanto a nivel de salud como también económico y social. Tú lo decías, un cambio de gabinete sorpresivo que se informó pocos minutos antes de que se iniciara y que hizo incluso regresar al Palacio de la Moneda la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, quien fue la que estuvo durante esta mañana haciendo el balance y hubo, claro, algunas dudas cuando tanto ayer como hoy la figura del ministro Mañalich no estuvo presente en los distintos reportes diarios que se hacen desde el Palacio de la Moneda, entendiendo que eran 2 días con jornadas y con cifras preocupantes, donde nuevamente los contagios aumentaban, incluso pasaba la barrera de los 6.000 hoy día, también con una polémica a raíz de lo que entrega el medio CIPER, dando cuenta que el MinSal informa a la OMS una cifra mayor de fallecidos, que alcanza los 5.000 fallecidos, a diferencia de lo que informa diariamente, que reportan poco más de 3.000 fallecidos durante esta jornada. Un balance que fue muy temprano y que se realizó en la voz de la subsecretaria de Salud, que tuvo que regresar para ser parte de este ajuste ministerial, y la duda era qué pasaba con las subsecretarías, tanto la de redes asistenciales como la de salud pública, ya que muy temprano llegaron a Palacio de la Moneda los 2 subsecretarios que estuvieron presentes en la ceremonia, pero que tampoco hubo un cambio en esa dirección, en estas 2 autoridades que están también, por uno, Arturo Zúñiga, el subsecretario de redes asistenciales, manejando lo que ha sido también la respuesta de la red hospitalaria, tanto pública como privada, y también la subsecretaria Paula Daza, que está a cargo de la estrategia sanitaria en todo el país. Un cambio de gabinete, un ajuste ministerial que saca de la cartera de Salud al hombre cercano al presidente Piñera, a Jaime Mañalich, quien ha sido uno de los ministros que cumplió los 4 años, ministro de Salud que cumplió los 4 años en el primer gobierno de Piñera y que actualmente regresaba al Palacio tras la gestión del exministro de Salud, Santelices. Lo decíamos, es el hombre fuerte, cercano al presidente de Piñera y quien estuvo liderando desde enero esta estrategia sanitaria con varias polémicas y discrepancias con algunos sectores políticos, sociales, sanitarios, incluso científicos. Recordar frases, algunas de las frases que también hemos recordado durante esta transmisión, esta cobertura del cambio de gabinete, este ajuste ministerial, por ejemplo, que Chile contaba con el mejor sistema de salud del universo. Después hubo un reencuentro con los distintos alcaldes sobre las cuarentenas que no eran consideradas como viables, también a raíz de los dichos de la subsecretaria Paula Daza sobre que había que tomarse un café en esta nueva normalidad que se trató de imponer. Él señaló que un café podía ser, pero también podía ser una cerveza, apoyando un poco esa frase que ha sido tan criticada, sobre todo cuando las cifras no han acompañado a la estrategia sanitaria. Matías, te comento que nosotros nos están trasladando de punto, estamos en el ingreso por Moneda y nos están pidiendo que nos movamos unos metros, así que te pido unos minutos para poder desconectar un poco la cámara y poder movernos hacia donde la gente acá de Palacio de la Moneda nos está indicando que debemos estar. La prensa a la espera también, me imagino, de lo que va a ser la salida de algunas de las autoridades, que estamos ahí esperando que baje el exministro de Salud, Jaime Mañalich, y quien asume nuevamente como ministro, quien asume ahora como ministro de Salud, el doctor Enrique París, un hombre que ha estado relacionado también con la salud
durante décadas fue fue presidente del Colegio Médico, ha estado en la cabeza de hospitales y de unidades de cuidados intensivos, de hospitales públicos también relacionados con distintas universidades, cercano también, y que estuvo presente en el gobierno de Lagos, en el Ministerio de Salud, y que ahora ha sido uno de los hombres también que siempre ha sonado a la hora de hacer un cambio de ajuste ministerial en la cartera de salud. El ministro Enrique París es quien asume como nuevo ministro y que reemplaza a la gestión de Jaime Mañalich. Bien, Carla Parra, ahí vamos a esperar que a la prensa en general le den la nueva ubicación, para que seguramente vamos a escuchar a las autoridades entrantes, al doctor París. Es un doctor que tiene no solamente la trayectoria que el presidente ha narrado en materia técnica, médica, gremial. Esto es importante porque en este cargo se necesita también las consideraciones y los talentos y el oficio político. Por lo tanto, el haber estado en el colegio médico le da ese cariz y esa característica especial a Enrique París, el nuevo ministro, y además tiene mucha experiencia en medios, y eso tampoco es menor cuando tú tienes que liderar una pandemia y comunicar. Es decir, hay una persona que es muy conocida por todos nosotros como el doctor París. Vamos a tomar contacto con Fuad Chahín, presidente de la Democracia Cristiana. Fuad Chahín, muy buenas tardes, gracias por recibir nuestro llamado. ¿Qué le parece el cambio, Fuad? Muchas gracias, Matías. Me parece que era necesario e indispensable. La situación del doctor Mañalich era insostenible al mando de la cartera de salud. Creo que los resultados han sido pésimos. De alguna manera, todas las afirmaciones que hizo en un principio se fueron derrumbando, ocupando la frase de él como un castillo de naipes. Y sobre todo la falta de transparencia, que el día domingo se hayan tenido que incorporar la cifra de fallecidos, 650 fallecidos, que hoy día nos enteremos además que la información que se le entregaba a la OMS era muy distinta a la información que se le entregaba a la ciudadanía. Creo que hace que se pierda la confianza, la credibilidad, que es un capital muy importante para poder manejar una pandemia como esta. Entonces, malos resultados y falta de confianza y legitimidad hacen que fuese necesario el cambio. Ahora espero que el ministro entrante no solo sea un cambio de nombre, sino que en primer lugar un cambio de estilo, uno más dialogante, menos confrontacional. Creemos que hay que buscar una gestión más colaborativa que llena de polémica. Y en segundo lugar, un cambio de estrategia. Esta pelea no se gana en los hospitales se mitigan los efectos, pero se gana en el territorio. Y para eso los municipios, la atención primaria es fundamental para el testeo, la trazabilidad, el aislamiento seguro, y además empezar a descentralizar decisiones de confinamiento, porque estamos llegando tarde a las cuarentenas en distintos lugares y después, ¿no es cierto?, poder corregir esta tasa de contagio muy difícil. Por eso es que se necesita un cambio de estrategia, un cambio de estilo si queremos ganar esta batalla que la estamos perdiendo. Aquí algunas entrevistas de prensa que uno pudiese tratar de ver cuál es el pensamiento respecto de esto y la política que pudiera seguir el nuevo ministro. Por ejemplo, en una entrevista de Radio Pauta hace un tiempo decía, es una solución populista respecto de las cuarentenas, es decir, sabemos entonces que no vamos a ver un cambio dramático en la forma, pero me gustaría que ustedes me dijeran, Fuad Chahín, si lo conoce personalmente para ver si ese tipo de liderazgo, que quienes lo conocen pueden contarnos o no, que va a tener Enrique París. ¿Usted lo conoce? ¿Ha tratado con él? No, o sea, me he topado con él, pero no puedo decir que lo conozco ni que lo he tratado, por lo tanto no puedo definir cuáles son sus características personales. Yo creo que son importantes las características personales en estos casos, ¿no? Pero son muy importantes, pero también tener conciencia del rol. Yo creo que efectivamente él tuvo unas declaraciones muy confrontacionales con la presidenta del Colegio Médico, defendió a su partido, incluso los errores del gobierno en su momento, pero yo creo que hoy día necesitamos que salvar al país, a la gente, y por lo tanto no hay más espacio ni para arrogancia, ni para soberbia, ni para la mezquindad. Todos tenemos que actuar colaborativamente. Nosotros esperamos que esto vaya acompañado, insisto, de un cambio de estilo y un cambio de estrategia. Dependerá ahora del ministro si lo hace o no. No quiero empezar a criticarlo antes de que asuma. Démosle la oportunidad de que pueda, en definitiva, darle una nueva impronta al manejo de la pandemia, porque evidentemente estamos en una situación tremendamente difícil, ¿ya? Y ojalá podamos ir mejorando los números, podamos ir recuperando, ¿no es cierto?, una mayor normalidad en nuestros establecimientos de salud, que también podamos generar las condiciones para que
las cuarentenas sean efectivas. Por eso también es tan importante la mesa en que estamos conversando, el acuerdo, para poder darle tranquilidad económica a las familias para que puedan quedarse en su casa. Estas dos cosas van necesariamente de la mano y creo que necesitamos asumir la responsabilidad del momento difícil, no sé si terminal, pero muy cerca de eso que estamos viviendo si no asumimos la responsabilidad de hacer un cambio de timón. Usted acaba de mencionar las negociaciones que se están llevando en materia económica y social, ¿no es cierto? Que se están, suponemos, ya en su fase final y están en los detalles para poder presentarle al país las ayudas que vienen en materia de salario o de ayuda a los ingresos familiares, a los empleos. ¿Usted ha estado en esas negociaciones en las últimas horas? No, yo no participo, ahí están los miembros de la Comisión de Hacienda y he estado informado, por cierto, a través de nuestro representante José Miguel Ortiz. Le quiero preguntar si este fue tema o no. Me parecería, la verdad, es curioso que fuese tema, pero que está circulando y mejor que las personas que conocen de cerca esto digan de inmediato si eso es así o no. No fue tema, tanto así que nosotros estamos en la mesa conversando y hoy día, eso sí, con el resto de los partidos o parte de los partidos de oposición, con el Frente Amplio, más los PPD, radicales y socialistas, a propuesta nuestra, nosotros planteamos que después de las cifras que hemos conocido, después, ¿no es cierto?, de lo que aparece hoy día en CIPER, le planteamos al presidente que era necesario, sacamos una declaración en la mañana, temprano, y una carta al presidente planteándole que era fundamental un cambio en la cabeza del Ministerio de Salud y también proponemos que se establezca una nueva gobernanza de la crisis. Yo creo que el Ministerio de Salud con sus dos subsecretarías simplemente, el resto como consejo consultivo sin muchas facultades, hoy día no es suficiente. Se necesita fortalecer una institucionalidad que realmente permita tener una gobernanza de la crisis mucho más robusta y participativa. Perfecto. Fuad Chahín, muchísimas gracias por esta reacción de un cambio de gabinete que es fundamentalmente político en la conducción de esta pandemia. Gracias, Fuad. Buenas tardes. Muchas gracias, Matías, que esté muy bien. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Si nos vamos al Palacio de la Moneda, Carla Parra nos tiene novedades ahí. ¿Ya podremos saber cuáles son las primeras declaraciones del ministro París? Sí, Matías, todo apunta a que existan declaraciones por parte del nuevo ministro de Salud, el doctor París, quien hace pocos instantes se transformó en el nuevo ministro de la cartera tan importante en esta emergencia sanitaria. Ustedes están viendo, están instalando los focos, el audio también para que pueda dar las declaraciones con la distancia social, que es una de las medidas que se han tomado acá en Palacio de Gobierno. Por eso tuvimos que retroceder. Nosotros estábamos ahí al entrada, al ingreso por Moneda, viendo si efectivamente tanto el ex ministro de Salud ahora, Jaime Mañalich, y el nuevo ministro daban alguna declaración. Se nos informó que teníamos que resguardar la distancia y mantener estas medidas para poder instalar este protocolo que se está establecido acá en el Palacio de la Moneda para que se realicen estas primeras declaraciones del nuevo ministro de Salud en medio de esta pandemia y tratar de poder tener la impresión también de la salida del ex ministro de Salud Jaime Mañalich, cuáles fueron las razones, si hubo tal vez presiones por parte de algunos sectores o se ve que es una estrategia para poder dar una nueva mirada a esta emergencia sanitaria. Recordar que durante esta jornada se dio a conocer un nuevo balance, Matías, y las cifras no acompañan esta medida y han sido nuevamente por segundo día consecutivo, supera los 6.000 nuevos casos en solo 24 horas y la cifra de fallecidos también sigue siendo alta, reportando más de 200 inscritos en las últimas 24 horas y que fue una jornada también que estuvo marcada por lo que dio a conocer el medio CIPER, esta información que entregaba que el Ministerio de Salud entregaba a la OMS cifras de fallecidos que no coincidían con las que habitualmente y diariamente nos entregan a todos los medios de comunicación y al país. Hubo palabras también de la subsecretaria de Salud, Paula Daza, quien señaló que efectivamente el DEIS, que es el Departamento de Estadísticas del Ministerio de Salud, entrega una información robusta a la OMS sobre fallecidos, no solamente las
con el criterio que se entrega a la ciudadanía, que es con el PCR positivo, sino que también incorpora a quienes tengan PCR tomado, incluso suma a los casos probables, que son personas fallecidas que tengan síntomas por coronavirus, pero que no hayan sido diagnosticadas. Esa es la cifra que se entrega a la OMS como un insumo para un estudio epidemiológico que se hace a nivel mundial, pero que esta cifra, la cifra oficial, es la que entrega día a día el Ministerio de Salud en sus reportes y que actualmente supera los 3.000 fallecidos y no 5.000 como se dio a conocer durante esta mañana a través de este medio de comunicación CIPRE, y que sería la cifra que se le entrega a la OMS, que pone sobre la mesa nuevamente cuáles son los criterios con los que se debe evaluar y contabilizar a los fallecidos. Escuchamos durante esta semana también al representante de la OMS en Chile, quien señalaba que la recomendación de la OMS es considerar también aquellas personas que tenían un PCR tomado, porque eventualmente lo más probable es que sean casos de personas fallecidas también por coronavirus. Información que el mismo Consejo Asesor entregó durante esta semana, recomendaciones que la subsecretaria de Salud señaló que en los próximos días se podían también acoger esas recomendaciones. Nosotros seguimos atentos, Matías, a lo que ocurre acá en Palacio de la Moneda, que en pocos instantes serán las primeras declaraciones del nuevo ministro de Salud, Enrique París. Carla Parra, muchas gracias. Seguimos naturalmente conectados ahí al Palacio de la Moneda y tú nos avisas en cualquier momento para ir conociendo un poco a este ministro, algunas declaraciones en entrevistas recientes respecto de las estrictas medidas de encierro obligatorio a la población. Señaló, esta es una solución populista. ¿Cómo se le va a negar a la gente salir al supermercado, a las farmacias? ¿Cómo se va a llegar a combustibles, alimentación? Hay que apelar a la conciencia social, a seguir las instrucciones, y la gente que no cumple debe ir a la cárcel, dijo en Radio Pauta en una entrevista hace un tiempo el actual ministro de Salud, para ir conociendo un poco cuál es la forma de pensar que tiene frente a la pandemia, aunque también puede ser dinámica su forma de pensar según se agrava la situación. Tenemos al teléfono ya a Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional. Mario, buenas tardes, gracias por recibir nuestro llamado. Buenas tardes, Matías. Bueno, no sé, ¿qué le parece a usted este cambio? ¿Qué es lo que lo mueve? ¿Qué espera del nuevo ministro? ¿Y qué cree que al final terminó produciendo esta decisión del presidente Piñera? Bueno, primero para nosotros es valorar la gestión de Jaime Mañalich. Yo no tengo ninguna duda de que el balance de su trabajo es positivo. Con los defectos y las virtudes de todo ser humano, Jaime Mañalich hizo un trabajo enorme. Yo creo que tiene que quedarle súper claro a la ciudadanía que si no se hubieran tomado las medidas que se adoptaron entre enero y febrero, el sistema habría colapsado en abril, hace mucho rato atrás. En este sentido, entonces, valorar y agradecer el trabajo de Jaime Mañalich, y luego, obviamente, tomada la decisión por el presidente de hacer un cambio de ministro por diversas razones, entre otras, también el tremendo trabajo y desgaste que ha tenido Jaime en lo humano, en lo personal. La designación de Enrique París me parece que es un acierto. Es una persona que sabe mucho, ha sido presidente del Colegio Médico 2 veces, ha trabajado en la salud pública, en la privada, además integra la mesa COVID y fue la persona que desarrolló buena parte del programa de salud del el entonces candidato Sebastián Piñera, así que es una persona que cuenta con la confianza total del presidente. Yo valoro las primeras declaraciones, por ejemplo, de la presidenta del Colegio Médico, que inmediatamente se pone a disposición de Enrique París y hace un buen comentario en redes sociales. Lamento la de aquellos que ya antes de que se instale en su escritorio lo están criticando. Yo creo que este es el momento de comprender que este es un esfuerzo país. Y bueno, yo creo que Enrique París es la persona idónea para encabezarlo desde el Ministerio de Salud. Sí. ¿Usted ha tenido conversaciones con él respecto de cuáles son qué podríamos esperar para ir tratando de auscultar el camino que va a seguir el nuevo líder de la autoridad sanitaria de nuestro país? Mire, no, eso lo va a ir informando él. Yo no hablo con el doctor París hace un tiempo ya, pero hablo con el equipo permanentemente, y él estaba en las estrategias de trabajo actuales, conoce las cifras por dentro, sabe por qué se ha tomado la decisión A o B. Es parte del equipo que ahora él va a liderar y le va a vivir un sello personal, no tengo ninguna duda. Es una persona que si bien es cierto, no es un político, no participa de la política, primer cargo público que tiene de este tipo, como le digo, el hecho ya de haber estado en salud pública y privada, y además de ser expresidente del Colegio Médico en 2 oportunidades, le da, yo creo, el peso y el ascendiente suficiente como para lo que se viene, que no es fácil. Lo primero, obviamente, es despejar absolutamente la discusión del tema de las cifras de fallecidos.
El gobierno nos ha explicado que esto tiene, respecto de la nota de CIPER, por ejemplo, que está absolutamente explicable y estamos esperando sus antecedentes para poder difundirlo. Eso hay que despejarlo rápido y creo que es una de las primeras labores que va a enfrentar hoy día el ministro Enrique París. Comunicacionalmente, cómo la ciudadanía que cada mañana espera ansioso saber cómo nos está yendo, ¿cree usted que le jugó una mala pasada al ministro Mañalich, que en las últimas semanas se fue confundiendo el ministerio y que cambiando de criterios, justamente si había que tener PCR ya firmado o no PCR firmado, si pasábamos del Ministerio de Salud al registro civil como fuente de información? Todo ese tipo de cosas, ¿usted cree que fue horadando la posibilidad de enfocarse básicamente en lo sanitario, que es lo que al final... Yo creo que en lo sanitario el ministro Mañalich hizo un buen trabajo, insisto en eso. Ya profundizar en qué cosas pudieron haber producido la decisión de cambio, más lo que a él mismo le ha motivado también esta disposición. Podríamos especular muchas cosas. Yo creo que lo importante hoy día es pedirle a la oposición, pedirle a los expertos que entendamos que este es un esfuerzo país, no es el esfuerzo de un gobierno, de un ministro. Sé que el ministro París lo tiene claro también y por lo tanto lo que cabe ahora, estamos pasando quizá el momento más crítico, es trabajar lo más unidos posible y por eso valorar nuevamente lo que ha dicho la presidenta del Colegio Médico y combinarlos a todos, a cuadrarnos detrás de una autoridad única, que es la única manera de avanzar en estos momentos de crisis. Debe haber decisiones un poco más, no sé si colegiadas, pero más participativas, que es lo que le critica. Yo hace muy poco rato reporteando con distintos asesores, incluso de estos equipos, del gobierno, asesores del gobierno, una de las críticas al ministro Mañalich, aunque reconocen muchas virtudes en lo que ha hecho aquí, pero de las críticas es que es, comillas, voy a repetir sin dar la fuente, pero no puedo, un poco dueño de la verdad, un poco él ensimismado y no sus características de trabajo en equipo, participativo con los propios comités asesores. ¿Cree usted que ese tipo de cambios debiéramos verlo a partir de ahora? Siempre es bueno tener el máximo de transparencia, siempre es oportuno escuchar todas las opiniones de expertos. Hay que tener presente, sí, que a nivel internacional, en todos los países del mundo en que hemos estado viendo cómo se desenvuelve esto, aparecen 5, 6, 7, 10 recetas para enfrentar esto y opiniones distintas también. Hay que escucharlas todas. Yo creo hay documentos circulando en que hay que leer, contestar cuando vienen de expertos y decirle, mire, sí por esto o no por esto otro. Yo creo que es lo razonable y en eso hay que avanzar, obviamente. Yo creo que siempre debe ser esa la actitud, porque le insisto, este es un esfuerzo país, no solamente del gobierno. Hoy día, además, que toman un mayor papel los municipios, 345 municipios en todo Chile, es evidente que se debe trabajar con los equipos más amplios posibles. Eso es razonable. No sé si el ministro Mañalich hubiera tenido críticas por eso, quiero ser muy claro, pero es lógico que esa disposición tiene que estar en momentos en que está la salud de todos los chilenos en juego y la vida de los chilenos en juego. Ahí está viendo usted, o más bien está esbozando una suerte de aspiración a un cambio en la estrategia, en bajar más la política sanitaria a la salud primaria, a la salud básica, municipal, territorial, más que en el propio ministerio o en conjunto. Yo creo que se estaba avanzando en eso. Ya se habían tomado medidas de los PCR en los establecimientos de salud municipales, ya se estaban tomando medidas en esa línea. Yo creo que eso hay que continuarla y profundizarla. Son 345 municipios en Chile que tienen directo contacto con la ciudadanía, los CEFANes, los consultorios, los policlínicos, etcétera. Tienen que ser parte fundamental de este esfuerzo y ya se estaban incorporando. Hay que ser justos en eso. Y obviamente que tiene que ser una labor colectiva, ministerio, profesionales, expertos de universidades, los laboratorios de las universidades también empezar ahora a procesar PCR, que entiendo que eso está casi listo para que puedan hacerlo y aumentar los testeos. Hay 7 universidades que estaban anunciando, le dijeron al gobierno que están en condiciones de empezar a hacer eso. Y obviamente todos esos esfuerzos colectivos hay que utilizarlos en este esfuerzo que, vuelvo a repetir majaderamente, es un esfuerzo país, no de un gobierno o de un ministro. Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional, muchísimas gracias por esta conversación aquí al mediodía. Buenas tardes. Muchas gracias a usted, Matías. Estén muy bien. Vamos al Palacio de la Moneda. Carla Parra está por ahí, a ver si nos cuenta más novedades. Carla. Sí, Matías, estamos a la espera de que de las primeras declaraciones el ministro de Salud,
Enrique París, y a ver si podemos también tener las impresiones de quién sale de la cartera el ex ministro Jaime Mañalich. Hasta el momento no ha habido ningún movimiento en el Palacio de la Moneda, se han mantenido las autoridades al interior, o al menos no han salido por la entrada que da hacia la calle Moneda, pero está todo dispuesto, el micrófono, los focos, todo el protocolo necesario que se ha establecido en esta emergencia acá dentro del Palacio de la Moneda. Está todo dispuesto para que el ministro de Salud, Enrique París, dé las primeras impresiones acá en el patio del Palacio de la Moneda, en una jornada que, recordar, tuvo este sorpresivo cambio de gabinete que sorprendió a los medios de comunicación, que en solo minutos tuvimos que empezar a reportear este movimiento que se estaba dando aquí al interior de Palacio. Incluso tuvo que volver la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, al Palacio de la Moneda, quien dio el reporte durante esta jornada en 2 días donde la figura de Mañalich, del ex ministro de Salud, no estuvo presente en los balances, en los reportes diarios con cifras bastante preocupantes. Además, ahí se está instalando la tarima que da la impresión de que en pocos minutos más va a bajar la autoridad para poder entregar las primeras impresiones. ¿Y cuál va a ser el cambio de estrategia sanitaria? Porque esa es una de las preguntas, Matías, que empieza a surgir. ¿Qué significa este cambio de autoridad? ¿A qué responde? Y si efectivamente va a haber un cambio en la estrategia sanitaria. Recordar que durante estos 3 meses de pandemia en Chile se ha apostado por un testeo masivo, uno de los más altos de la región, y que fue los argumentos que por semanas el ministro Mañalich señaló en cada reporte diario, y ha puesto hincapié también en la importancia de este testeo. Pero voces como del Consejo Asesor y también de especialistas han señalado que no basta con un testeo masivo, que se necesita una trazabilidad y también un aislamiento oportuno para poder detener esta curva de contagios que hemos visto en los últimos días, que está difícil de contener, que los casos se van sumando, van subiendo, superando ya por 12 jornadas consecutivas los más de 6.000 casos nuevos en solo un día. Y lo decíamos, ¿cuál va a ser el cambio de estrategia? Porque siempre se intentó aplanar la curva, un concepto que tuvimos que aprender a eso del mes de abril, que se instaló y que era una de las razones por la cual se llamaba este retorno seguro, esta nueva normalidad por parte del Ministerio de Educación, y algunos expertos hablan que hay que cortar la curva, otro concepto que ingresa en este mes de junio, que ha sido muy difícil para el país y para enfrentar también esta pandemia, que ahora tiene una nueva autoridad a cargo de esta estrategia sanitaria. Matías. Bien, Carla Parra, muchísimas gracias. Seguimos naturalmente conectados contigo y tú nos interrumpes cuando haga falta para poder escuchar al nuevo ministro. Y contactamos de inmediato al teléfono a Heraldo Muñoz, y de entrada, Heraldo, decirle que si lo tenemos que interrumpir un momento para escuchar al nuevo ministro, le rogamos comprensión. Heraldo Muñoz, buenas tardes. Hola Matías, ¿qué tal? Buenas tardes, por cierto. No hay problema. Muchísimas gracias. Heraldo Muñoz, bueno, ¿cómo lee usted este cambio? ¿Qué es lo que espera de él? Bueno, yo creo que el exministro Mañalich había perdido la confianza de los expertos, de los asesores y la ciudadanía hace bastante tiempo. Y le quedaba solo la confianza del presidente de la República, que ahora evidentemente perdió. Y era, de alguna manera, esto una historia de una salida anunciada por una política fracasada, una política errática, de conteos de fallecidos en medio de una polémica, de peleas con alcaldes, de la negativa al cierre de los colegios y el comercio inicialmente, después que estábamos en una meseta, que íbamos al retorno seguro, a los cafés y las cervezas en público. Bueno, y después el derrumbe de su estrategia como castillo de naipes, él mismo lo dijo, ¿no? Y ahí, bueno, creo que estaba esta diferencia entre una estrategia de prevención versus una estrategia curativa, es decir, él se centró en lo curativo, es decir, los ventiladores, las camas, la hospitalización en vez de la prevención. Y bueno, creo que ese será el desafío del ministro París, cómo se cambia esto, porque servirá de poco la modificación del cargo de ministro si no hay un cambio radical en la política sanitaria hacia el apoyo a la red de atención primaria, hacia más testeos, hacia trazabilidad agresiva de los contactos de las personas contagiadas
y al aislamiento en residencias sanitarias de los contagiados. Eso es lo que nos dicen todos los expertos y lo que nos indica la experiencia internacional de los países que han llegado a controlar la pandemia. Y todo esto ha sido muy tarde y habrá que recuperar el tiempo perdido. Ese creo que es el desafío principal del ministro París, de recuperar el tiempo perdido y recuperar confianza en la ciudadanía, para lo cual entonces el pilar sanitario es fundamental, y el que falta es el pilar socioeconómico, es decir, que si vamos a hacer cuarentenas más estrictas, que se cumplan. Para eso la gente tiene que recibir financiamiento, las familias tienen que recibir recursos que les permitan subsistir, porque algunos no tienen ningún ingreso o tienen un seguro de cesantía que va declinando. Entonces hay que compensar lo que le estamos pidiendo a la ciudadanía, que se quede en casa, con el traspaso de recursos de manera directa y no burocrática a las propias cuentas RUT que tiene el 74% de los chilenos en el Banco Estado. Y eso es lo que estamos conversando ahora con el gobierno, y yo espero que exista la apertura, la flexibilidad para que se llegue al nivel de la línea de la pobreza, para que las personas entonces reciban el financiamiento que se requiere como el otro pilar de una nueva política sanitaria, una política sanitaria que vaya en la dirección de lo que los expertos dicen que hay que hacer. Perfecto. Heraldo Muñoz, le queremos agradecer este contacto y las primeras reacciones al cambio de ministro de Salud, la salida del ministro Mañalich y la entrada del doctor París. Muchas gracias, Heraldo. Que esté muy bien. Que esté muy bien. Y de inmediato tomamos contacto con la presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches. Isquia, muchísimas gracias por atender nuestro llamado. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. ¿Qué le parece a usted esta decisión del presidente de la República? Bueno, nosotros esperamos que este cambio en la conducción de la cartera de salud sea una oportunidad para que el gobierno cambie la estrategia sanitaria en una basada en la colaboración, escucha a los distintos actores, mucha mayor transparencia, creo que es muy necesario por la desconfianza que ha cursado con el tema de los casos fallecidos, tener una política de abierta total de datos y de transparencia plena de lo que está ocurriendo en el país, y también tomar medidas concretas de la aplicación de estrategias que permitan cortar la cadena de transmisión, y para esa tarea, como Colegio Médico, estamos absolutamente disponibles para colaborar con el doctor Enrique París. ¿Usted tuvo algunos encuentros, enfrentamientos, declaraciones con el doctor París? ¿Luego las conversaron, las aclararon? Porque forman parte de una mesa COVID, ambos. Sí, yo le tengo bastante estima al doctor París por el rol que él tuvo dentro del Colegio Médico. Comprendo que él ha respaldado algunas de las iniciativas que no iban en la línea correcta desde nuestra perspectiva como Colegio Médico, pero espero que ahora él, estando al mando de la cartera de salud, él pueda enmendar parte del rumbo, mejore la estrategia comunicacional del gobierno, y también él ha estado presente en las mesas sociales donde nosotros hemos hecho una serie de propuestas, entregado documentos. Estamos disponibles de todas maneras para colaborar en su gestión para que a nuestro país le vaya bien. ¿Usted espera qué cambio fundamental espera en esta conducción? Usted conoce su forma de liderazgo, por lo tanto a lo mejor ya tiene ciertas luces, aunque todavía no ha tomado ni una decisión probablemente. ¿Qué espera de él? Bueno, esperamos de todas maneras pues reunirse con el Consejo Asesor, con la mesa social, definir una serie de prioridades. Nosotros hemos planteado algunas en torno a la cadena de transmisión, desburocratizar algunos procesos que limitan la contención y el aislamiento de casos y contactos estrechos de forma inmediata, el reforzamiento de la atención primaria, como también estas políticas que vienen más de la mano con lo comunicacional, con la forma en que se estaba gestionando el Ministerio de Salud, quien lidera el manejo de esta pandemia, y ojalá, tal como usted señala, cambie fuertemente en un ánimo mucho más colaborativo. El doctor París participó en la pandemia H1N1 pasada y tuvo un trabajo con el gobierno como Colegio Médico, y nosotros esperamos que ahora veamos un gobierno mucho más abierto a las recomendaciones y propuestas de nuestro colegio profesional. ¿Usted pudo conversar alguna vez con el ministro Mañalich durante esta pandemia? ¿Tuvieron conversaciones para compartir conceptos? Usted en representación del Colegio Médico, naturalmente.
La verdad es que nosotros hemos estado mucho tiempo pidiendo una mesa sanitaria porque no teníamos ninguna interlocución con el Ministerio de Salud, solo manejábamos la información que se daba por la prensa. El Ministerio de Salud no participaba directamente, ¿sí? Es que le ruego que me disculpe que la tenga que interrumpir porque está el ministro Mañalich hablando. Que me incorporara a su gabinete como ministro de Salud. Es la segunda vez que escuché ese llamado. La primera significó que serví en el mismo cargo durante todo el primer periodo de gobierno de Su Excelencia el presidente don Sebastián Piñera entre el año 2010 y 2014. El sentido fundamental de ese llamado, de esa misión, era acelerar una dramática reforma, una reforma muy importante al sistema de salud chileno, que sabemos tiene múltiples falencias y es necesario un acondicionamiento a los nuevos tiempos, a las nuevas formas de enfermedad. Y es así como se trabajó en una reforma de FONASA, en una reforma de ISAPRES, en una reforma muy importante en el Plan Nacional de Medicamentos, para disminuir el gasto de bolsillo que empobrece a las personas, sobre todo cuando tienen una enfermedad crónica o son adultos mayores. Sin esperarlo realmente, esta tarea habitual, ya de suyo dura, difícil, que el presidente me encomendó, a partir del mes de octubre, el 18 de octubre, se encontró con un nuevo desafío de gran magnitud. Como ustedes recuerdan, se inició un estallido social extraordinariamente violento que significó que la red asistencial de Chile tuvo que fortalecerse y responder de una manera extraordinaria, insisto, a desafíos para los que no estaba preparado. No solo eso, sino que a partir del 31 de diciembre, 2 de enero exactamente del presente año, nos vimos enfrentados a un nuevo desafío, y es un ruido lejano de un virus que se había iniciado en China y que amenazaba con propagarse rápidamente a todo el mundo, produciendo graves consecuencias. Agradecemos de nuevo al presidente de la República haber tenido la confianza cuando transmitimos nuestra preocupación por esta nueva pandemia, con datos todavía muy imprecisos, que él creyera efectivamente en que esto podía ser un desafío para la salud pública chilena, que podía afectar a muchas personas y que comprometiera su apoyo, su liderazgo para generar recursos, para aumentar la red hospitalaria, para aumentar nuestra capacidad de testeo para esta nueva enfermedad, que hay que decirlo con veracidad, en muy poco tiempo, en materia de menos de medio año, se ha transformado en la crisis sanitaria, en el desafío sanitario más importante que ha enfrentado nuestro planeta, no digo en un siglo, sino probablemente en muchísimo más tiempo, y que produce no solo consecuencias en la salud de las personas, riesgo de enfermar, riesgo de morir, sino que además produce claramente una epidemia de daño social, de pobreza, de hambre, como tampoco podríamos haber imaginado. Durante este periodo, desde enero a la fecha, hemos trabajado incansablemente, todos los trabajadores de la salud. Si hay algo que yo admiro y agradezco de este tiempo, es precisamente el sacrificio de los trabajadores y trabajadoras de la salud que no han dudado en luchar, en trabajar, incluso en arriesgarse para defender a nuestros y nuestras compatriotas contra este terrible flagelo.
Todo este esfuerzo ha estado destinado a que efectivamente este virus produzca el menor daño posible y que sus consecuencias queden en nuestra memoria con el menor dolor que podamos imaginar. Hemos llegado desde luego al momento más duro de la enfermedad en Chile. Yo predigo, me atrevo a decir, que en las próximas semanas vamos a tener un estrés, una tensión sobre la red asistencial aún mayor y que el nivel de presión que vamos a tener que exigir a la ciudadanía para que cumpla las tareas de cuarentena, de aislamiento, van a ser muy, muy severas, como están siendo ya en tantas semanas que llevamos de aislamiento y de esfuerzo colectivo. He llegado personalmente al convencimiento que esta nueva etapa de la lucha contra el coronavirus requiere un nuevo liderazgo. Un liderazgo que se abra nuevamente al diálogo, que convoque más personas, que le dé frescura a la conversación. Y en ese sentido no he dudado un segundo en manifestarle al presidente de la República que es mi deber republicano dar un paso al costado, cuestión que el presidente ha considerado a bien y ha aceptado mi renuncia. Quiero agradecer muy sinceramente al doctor Enrique París, que asume el desafío de ser nuevo ministro de Salud en este momento tan complejo y tan difícil. Pero a la vez tengo la seguridad, conociéndolo como lo conozco, que él va a poder liderar de mejor manera la etapa que viene en la lucha contra el coronavirus. No puedo terminar estas palabras sin agradecer una vez más a Su Excelencia el Presidente de la República, don Sebastián Piñera. Él ha liderado esto desde el primer momento, trabajando tanto o más que todos nosotros, sin duda en sus decisiones. Y en ese sentido me anima la confianza de señalar que creo que bajo su presidencia estamos en muy buenas manos para salir adelante de esta grave crisis que afecta a nuestra nación. Vuelvo a decir, agradezco de todo corazón lo que he aprendido de los trabajadores de la salud y su nobleza en este periodo. Es un recuerdo que va a ser completamente imborrable para mí. Necesitamos unirnos, necesitamos confiar más, necesitamos trabajar juntos. Y es por eso que insisto, este es el momento de la unidad, el momento del diálogo, el momento de la confianza. Y si para eso es necesario que yo dé un paso al costado, yo lo doy feliz porque es lo que corresponde republicanamente para salir mejor de esta situación. Estoy seguro que juntos venceremos al coronavirus, pero insisto, juntos, todos juntos. Muchísimas gracias por su atención. No voy a aceptar preguntas. Agradecemos esta declaración del exministro de Salud, doctor Jaime Mañalich Muxi, que ha estado con nosotros en el patio de los Cañones. Bueno, ahí estaba el exministro a estas alturas, Jaime Mañalich, a quien le tocó hasta ahora encabezar esta política. Está Isquia Siche nuevamente con nosotros, le pido disculpas, pero no alcancé ni siquiera a explicarle por qué teníamos que interrumpirlo. La noticia mandaba Isquia. Disculpa, son los oficios de las cosas de esta pega. Sí, creía que íbamos a escuchar al nuevo ministro. Sí, pues. Bueno, pero ya lo vamos a escuchar. Ya lo vamos a escuchar. De todas maneras, lo vamos a tener y espero no tener que interrumpirla de nuevo a usted porque sería muy feo. Disculpe, Isquia, adelante. Sí, olvidé en qué íbamos. Creo que era en la relación con el ministro de Salud. Bueno, vemos en las palabras de su salida, creo que ha faltado quizá un poco también el rol de autocrítica, pero creo que finalmente él recoge que comunicacionalmente, con la credibilidad de la ciudadanía, estábamos viviendo un momento muy complejo. Claro. Espero que el ministro Enrique París logre tomar ese rol mucho más fuertemente, avanzando también en temas de transparencia y polémicas innecesarias en este momento. Sí, el exministro Mañalich señaló recién que se necesitaba un nuevo tipo de liderazgo. ¿Cómo caracterizaría usted estos liderazgos
el uno y el otro para la etapa en que estamos viviendo de esta pandemia? Bueno, creo que no va a ser sencillo, pero espero que el doctor Enrique París pueda transmitirle a la ciudadanía una visión mucho más humana del nivel de complejidad que enfrenta esta crisis, hablando no solamente de cifras de fallecidos, sino también comprendiendo el dolor que hay detrás de esas familias y cómo poder sensibilizar a la ciudadanía que algunas de esas personas no han tomado la seriedad del momento sanitario en el cual nos enfrentamos, sin caer en pánico, pero sí en una alerta constante para seguir las recomendaciones con la distancia física, con las medidas de cuarentenas necesarias, y ojalá le vaya muy bien en ese intento de mensaje. Nosotros también tenemos algunas propuestas y esperamos poder trabajarlas con él al más breve plazo. ¿Cuáles serían esas propuestas? Porque lo que usted dice, al más breve plazo, es de hoy día en la tarde. O sea, no tenemos ni un solo minuto que perder, porque según los expertos en esto dicen que la suerte está jugada ya en las próximas 2 o 3 semanas. Todo lo que podríamos cambiar es a lo mejor dentro de un mes. Entonces, no hay minuto que perder. ¿Cuáles son esas medidas que usted tomaría ahora ya, si hablara con el ministro París? Bueno, algunas de ellas el doctor París ya las conoce, las presentamos el día de ayer en torno a una propuesta para la atención primaria que desburocratiza procesos de contención de los casos y contactos en la atención primaria. Hoy día tenemos problemas con la entrega de las licencias, también con dificultades para poder entregar y dar acceso a las residencias sanitarias para las personas que no tienen condiciones sociales de aislamiento en sus domicilios, como también medidas en torno a la comunicación de riesgo que hemos discutido ampliamente, y hoy día estamos trabajando particularmente una estrategia de respuesta sanitaria para el Servicio de Salud Metropolitano Norte. Quizá es uno de los centros asistenciales, el Hospital San José, que más duramente se ha visto expuesto en el acoger nuevos pacientes con insuficiencias respiratorias, y ahí estamos trabajando junto al Hospital Clínico de la Universidad de Chile y los colegas residentes de las distintas unidades, como también idealmente el Hospital Roberto del Río, en una propuesta que pueda armar una red integrada de respuesta sanitaria, no solamente para los pacientes críticos, sino desde la respuesta de los servicios de urgencia. Creo que hay muchas alternativas, mucha gente que tiene propuestas, nosotros hemos estado canalizando algunas de ellas, y como usted señala, si el doctor París requiere nuestra colaboración hoy mismo, obviamente estamos disponibles para reunirnos. Isquia Siches, presidenta del Colegio Médico, muchísimas gracias por esta conversación. Que esté muy bien. Muy buenas tardes, que les vaya muy bien. Gracias, igual a usted. Nos vamos a la región del Biobío. Ahí está la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, por la vía telefónica. Jacqueline, buenas tardes, gracias por recibirnos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo toma usted este cambio, esta decisión del presidente de la República? Yo creo que para mí por lo menos fue bastante sorpresivo. Yo creo que finalmente hubo una serie de situaciones que desencadenaron que esto se tomara, esta decisión finalmente se tomara hoy día. Sorpresiva, pero ¿le parece a usted que va en el sentido correcto? Yo creo que el mismo ex ministro Mañalich lo planteaba. Es decir, yo creo que hoy día las cifras de contagios son altas. Acá uno, independientemente de lo que haga la autoridad, si la población tiene una conducta irresponsable, nada va a funcionar. Entonces, creo que para poder lograr una conducta más responsable de la gente se requiere unidad en las vocerías y unidad en torno a la autoridad sanitaria. Y creo que el mismo ministro Mañalich lo planteó en sus palabras. Probablemente eso se hacía más difícil en torno al liderazgo que él ejercía, y yo creo que eso hace que finalmente da un paso al costado, porque era bastante irreconciliable la posición que tenía y las críticas que estaba recibiendo, lo que hacía que era difícil que se pudiera generar una cosa como esta en Recoleta. O sea, ¿lo ve inevitable lo que ocurrió a usted, dado que ya se había generado una división un poco insalvable para poder liderar esto? Yo creo que el propio... Yo creo que es malo cambiar un ministro de salud en medio de una pandemia. Creo que es malo cambiar los equipos. Pero me parece que el mismo... Yo no estoy parte de la Comisión de Salud, no estoy en los equipos que manejan esta situación, pero me parece que claramente él mismo se da cuenta de que una cosa que falta hoy día es una respuesta adecuada de la ciudadanía.
y creo que para eso tiene que haber unidad en torno a la autoridad sanitaria. Y lo que nosotros veíamos es que esa unidad en torno a la autoridad sanitaria era difícil que se diera por el nivel de odiosidad que había mostrado gran parte de la oposición particularmente y algunas otras personas. Pero entonces creo que él mismo se dio cuenta de que y la responsabilidad finalmente al final del día le recae a él, porque esta cosa se avance, y dentro de esa misma responsabilidad yo creo que él evaluó que era mejor dar un paso al costado. Además me imagino que tiene que haber estado requete cansado también. Exactamente. Usted hace un énfasis particular en la responsabilidad de la ciudadanía, que sin duda es parte fundamental en esto. Pero ¿usted cree que están todas las condiciones en la ciudadanía para poder guardarse, para poder hacer cuarentena, cuando todavía no tenemos, por ejemplo, un acuerdo político para sacar adelante recursos que vayan en favor de esas familias que están sin ingresos hace 2 meses, por ejemplo? O sea, ¿hasta qué punto la autoridad política hace también su autocrítica? Yo creo que todo el mundo tiene que tratar de hacer su mejor esfuerzo y siempre se puede mejorar. No quiero con esto cargarle los dados a nadie. Pero me parece que la gente más vulnerable ya han llegado algunos recursos a las comunidades más vulnerables. Vemos que incluso los barrios altos, a veces los viajes se mueven, hay los fines de semana, un aumento de las denuncias por ruidos molestos. Entonces yo creo que hay una mezcla de cosas. Probablemente hay gente que no puede evitar salir, pero hay muchas que pudieran evitar salir, salen igual. Entonces, si mezclas todo, y además con evidentes niveles de hacinamiento que tenemos en algunas poblaciones de nuestro país, hace que esto se salga un poco de control. Entonces, creo que efectivamente acá lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de insistir, que la gente se dé cuenta de que nosotros necesitamos mantener la distancia social. Si el virus sigue estando afuera y probablemente nos vamos a contagiar todos, y lo que tenemos que tratar es que nos contagiemos de a poco para no estresar la red de salud y que aquellas personas que se compliquen puedan tener la atención que requieren. Entonces, en eso tenemos que comparar. Sí, que nos contagiemos todos y que nos contagiemos de a poco es lo ideal, pero lo que está sucediendo aquí, según las cifras que nos entrega la propia autoridad, es que nos estamos contagiando y de a muchos. Y lo que dijo el ex subsecretario Luis Castillo ayer en Radio Duna es que estamos al límite de la posibilidad de seguir ofreciéndole salud a la ciudadanía. Entonces, es que por eso mismo creo que el ministro Mañalich tiene que haber se tomó esta decisión. Porque creo que efectivamente cuando hay críticas, hay cuestionamientos, se pone en duda la voz de la autoridad sanitaria, eso no ayuda en nada, es más, perjudica justamente al poder conducir adecuadamente a la población. Entonces, me parece que es una decisión que estuvo adecuadamente tomada por esa razón. Está bien. Aprovecho de preguntarle si usted sabe cómo va el acuerdo, porque más allá de lo que está sucediendo en los sanitarios, sabemos que estamos en los minutos finales de un acuerdo político, económico y social fundamental para poder llegar, entre otras cosas, en ayuda a las familias, poder ir en ayuda a solventar situaciones de recursos para el seguro de cesantía o para la reactivación. ¿Cómo va eso, Jacqueline? Yo tengo entendido que va avanzando bien. Me da la impresión de que hay un par de cosas que son un poquito más complejas, pero yo no tengo duda de que se va a lograr llegar a acuerdo. Para nosotros es importante de que los beneficios sociales se alarguen el tiempo que sea necesario dentro de un marco de responsabilidad fiscal, y que dentro de este marco de responsabilidad fiscal también esté contemplada la reactivación, porque no sacamos nada de ayudar a la gente hoy día si cuando después tengan que salir a trabajar no van a tener en qué. Entonces también tenemos que ayudarlos después para que puedan tener un buen trabajo y puedan salir adelante una vez que puedan salir a trabajar. ¿Usted está en condiciones de asegurarnos de que la clase política, los distintos partidos, hoy o mañana van a tener un acuerdo ya para anunciarle al país? Yo espero que así sea, de verdad espero que así sea, porque creo que no se entendería una cosa distinta. Acá se llegó en torno a un presupuesto de 12.000 millones de dólares, que es mucho, es más de lo que inicialmente el mismo gobierno planteaba, pero se cedió en eso.
hay acuerdo en todo. Entonces, yo creo que a mí me parece que el monto del ingreso familiar es una de las cosas que está. Yo creo que efectivamente hay que subirlo, hay que emparejarlo, hay que hacerlo estable mientras no se pueda salir a trabajar, y posteriormente que vaya decreciendo para esos mismos recursos, ponerlo en subsidios laborales, bien digo. Jacqueline Barricelbergue, que es senadora, presidenta de la UDI, disculpe que nos vamos a tener que quedar hasta aquí porque entiendo que tenemos que ir al Palacio de la Moneda porque ya asoma el nuevo ministro. Gracias, Jacqueline. Vamos con Carla Parra. Entiendo que ya estaría por venir el nuevo ministro de Salud, Enrique París, Carla. Sí, Matías, se nos informó que en breves minutos va a salir el nuevo ministro de Salud, Enrique París, a dar las primeras declaraciones en su nuevo cargo y al mando también de... ahí viene ingresando el nuevo ministro, acompañado también de los subsecretarios, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, y también el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, junto a también a la vocera Carla Rubilar, para dar las primeras declaraciones. Pasamos a escuchar las declaraciones de dicha cartera. Muy buenas tardes. Nos encontramos hoy día aquí en el Palacio de la Moneda para darle la bienvenida una vez más, porque la primera bienvenida se la dio el presidente Sebastián Piñera, al doctor Enrique París, nuestro nuevo ministro de Salud. No puedo partir esta parte de la vocería sin decir el tremendo agradecimiento que tenemos como gobierno del presidente Sebastián Piñera al exministro Jaime Mañalich, quien desde el primer día, cuando llegó la amenaza del coronavirus a nuestro país y antes para todos los desafíos sanitarios que hemos tenido que enfrentar, puso todo su empeño, todo su corazón, todo su compromiso, sin descanso, para enfrentar de la mejor manera posible este desafío tremendo, gigantesco, que es la pandemia del coronavirus y que ha azotado tan fuertemente a todo el mundo y no solamente a nuestro país. Quiero expresar con mucho cariño e incluso de forma personal que tenemos como gobierno la convicción de que el ministro Mañalich lo dio todo en estos meses tan duros y tan difíciles para toda la ciudadanía de nuestro país. Quiero recordar que el ministro Mañalich, hoy ex autoridad de salud, durante su mandato, un ministro extremadamente comprometido en terreno, que siempre dio la cara, que además quiero decirles claramente con una tremenda formación, médico cirujano, especialista en medicina interna, nefrólogo y especialista en epidemiología clínica en un máster en Canadá, con todas las competencias en el desarrollo público y privado. Pero además, desde el punto de vista personal, un hombre que sin duda alguna, exponiéndose a muchos riesgos sanitarios por su condición personal de salud y por la condición personal de salud de su familia, no dudó un minuto en entregarlo todo para poder enfrentar este desafío gigantesco. Valga de nuestra parte todo el agradecimiento y todo el reconocimiento a una decisión que se venía conversando hace varias semanas. El ministro Mañalich, tal cual como lo dijo, hoy ex autoridad de salud, había planteado que tal vez en algunos momentos era necesario generar cambios, porque el país así lo requería. Y en estas conversaciones que había tenido hace varios días con el presidente, siempre estuvo en la primera línea de su argumento el cuidar a los chilenos y a las chilenas y lograr efectivamente enfrentar de la mejor manera esta pandemia para el país. No hay otra motivación que no haya levantado día a día al ministro Mañalich. Y en esa conversación y en ese compromiso, en ese amor a Chile, es que él planteó que esta era una nueva etapa y que debíamos generar nuevos caminos, nuevas personas, nuevos encuentros y nuevos diálogos. Sobre el desafío sanitario y social más grande de la historia de Chile en los últimos 100 años, llega una nueva etapa,
Una nueva etapa que esperamos que sea de entendimiento, de diálogo, de colaboración, de ayuda. Recibimos con esperanza comentarios al respecto del nombramiento del doctor París, un hombre tremendamente comprometido con la salud pública de este país, con todas las competencias técnicas, con todas las competencias y habilidades de diálogo y de compromiso, que conoce perfectamente el sistema público y privado que debe trabajar hoy día para enfrentar a esta pandemia de manera conjunta. Y por lo tanto, recibimos con alegría y con esperanza esos ofrecimientos de ayuda, de aporte, de colaboración, porque nos quedan semanas y días muy duros. Recordemos que esta es una pandemia mundial, una pandemia que ha azotado países como España, como Italia, como Reino Unido, la cuna de la salud pública como Estados Unidos, y donde la única manera que nosotros podamos salir adelante va a ser en el trabajo en conjunto. Nosotros como gobierno, tomando acciones y decisiones, la sociedad civil, los científicos, por supuesto que todo el equipo médico, y no solamente los médicos, sino que las enfermeras, las auxiliares, los kinesiólogos y todos los profesionales y técnicos de la salud que día a día luchan por salir a trabajar y salir adelante en este esfuerzo tan mancomunado que debemos realizar. El llamado hoy día es a la unidad, es al diálogo y a tomar esta nueva etapa como un profundo deber con el país. No es posible que salgamos adelante si no trabajamos todos juntos en este desafío tan vital y tan complejo. Y tenemos una gran persona hoy día al mando del Ministerio de Salud, después del exministro Jaime Mañalich, que es el doctor Enrique París, que además comandó el Colegio Médico en 2 oportunidades y por lo tanto conoce perfectamente la realidad de los servicios públicos y privados de nuestro país, la realidad gremial, una muy buena relación con los científicos y sin duda alguna una maravillosa y gran capacidad humana. Están junto al doctor París hoy día los 2 subsecretarios, el subsecretario Zúñiga y la subsecretaria Daza, como una señal clara de que tenemos que jugar en equipo, de que tenemos que trabajar juntos y que debemos hacer los máximos esfuerzos por salir adelante, porque cuando hablamos efectivamente de personas contagiadas o de personas que fallecen no son números, no son estadísticas, son familias, hay dolor, hay sufrimiento, hay angustia, hay miedo, y de eso nos tenemos que hacer cargo. Y para hacernos cargo necesitamos la ayuda de todos. Con ustedes, el nuevo ministro de Salud, el doctor Enrique París. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Para mí la prensa siempre ha sido fundamental. Los medios de comunicación son fundamentales y agradezco la presencia de ustedes. En segundo lugar, me sumo a las palabras que ha emitido la ministra Rubilar con respecto al exministro Jaime Mañalich, a quien aprecio muchísimo y que ha hecho un gran esfuerzo. Este es un ministerio, en cierto sentido, de continuidad. En tercer lugar, agradezco al presidente de la República, Sebastián Piñera, por haberme elegido para enfrentar este desafío que, siendo sincero, por supuesto que me causa preocupación y me lleva a pensar en que es una responsabilidad gigantesca, enorme, en la cual todos tenemos que colaborar. Quiero hacer un reconocimiento al sistema de salud público y privado. Cuando leo en la prensa que los habitantes de Temuco, por ejemplo, declaran que han recuperado la confianza en el sistema público de salud debido a la respuesta de excelencia que el sistema ha tenido, eso me llena de orgullo y me llena de esperanza y me abre una luz que ilumina el futuro que tengamos como país ante esta pandemia. Yo quiero llamar al diálogo y a la colaboración. Quiero llamar a todas las sociedades científicas, a todos los centros de estudio, a todos los gremios,
a todas las colegios profesionales, incluido el colegio médico, enfermeras, matronas, en fin, kinesiólogos, todo el ámbito de la salud a reunirse y a trabajar en conjunto. Quiero también hacer un llamado a los centros de estudio para que colaboremos en conjunto y, si no lo nombré, a las sociedades científicas. Quiero pedir ayuda especialmente a SOCIMED para que trabajemos en conjunto. Se abre una nueva etapa en la cual debemos recibir las opiniones divergentes y las opiniones que apoyan la política actual para sacar de ese diálogo lo mejor de Chile, lo mejor de la patria, lo mejor de los funcionarios de salud que han dado todo lo que ha sido posible para luchar contra este virus. ¿Por qué? Porque lo único que nos debe unir es la salud de nuestro pueblo, la recuperación de nuestro pueblo, la salud de las mujeres más necesitadas, de los niños más necesitados y sobre todo, obviamente, trabajar consensuadamente, dialogando y escuchando todas las opiniones. Yo me comprometo además a visitar los hospitales públicos, a acompañar al presidente cuando sea necesario y quiero enviar fundamentalmente un saludo muy emocionado a Chiloé. Una de mis primeras visitas a regiones, lo prometo, va a ser al hospital de Achao, en la isla de Quinchao, donde trabajé como médico general de zona por 4 años. Les agradezco mucho y espero que podamos salir adelante como país, unidos, fuertes y obviamente pensando en los más necesitados de nuestra patria. Muchas gracias. Agradecemos esta declaración. Al diálogo y a la colaboración, las palabras del nuevo ministro de Salud, Enrique París, que hace un llamado a los distintos organismos académicos, científicos, a los distintos comités también, para ser parte de esta nueva estrategia sanitaria que va a comenzar con... ¿Sí? Está clarísimo el tono y el carácter de quienes conocemos al ministro París. Lo conocemos profesionalmente, lo hemos entrevistado en innumerables oportunidades por distintos casos y temas. Y lo que acabamos de ver es exactamente el ministro París que uno tiene en la cabeza, que ha visto, ha leído y ha escuchado y ha conversado con él. Dialogante, inclusivo, no intenta dar las soluciones en su primera alocución pública, no tiene él las soluciones todas en un minuto, ni nos promete que hoy día en la tarde va a empezar. Esto es muy complejo. Y creo que vamos conociendo un ministro que yo me atrevo a pensar, bueno, la mitad de su cara estaba tapada por la mascarilla, pero que se quebró en un momento, un tipo emocional, es del tipo de doctores de la salud pública que la conoce también desde el terreno, por lo tanto vamos a probablemente, y es el cambio y la decisión política difícil del presidente Piñera en hacer un giro que a lo mejor, como dijo también Jacqueline Berresselberg recién, quizás era necesario. Hay un costo de aprendizaje, pero con este ministro es menor ese costo de aprendizaje porque este doctor o este nuevo ministro ya conoce parte de las decisiones, ya forma parte de la mesa social, no viene desde su consulta, no viene de un hospital o de una clínica, viene de la mesa social, fue parte del programa del presidente Piñera, él formó parte de quienes lo armaron, lo diseñaron, por lo tanto el costo de aprendizaje aquí es menor, se va a subir probablemente más rápido a la necesidad de las soluciones, pero acabamos de ver, creo yo, al nuevo ministro en todo su aspecto de características personales del carácter y ahora vamos a ver las medidas que se van a ir tomando. Es el doctor Enrique París Mancilla, quien pudimos ver recién y ya vamos de aquí en adelante probablemente ya va a ser el trabajo más técnico y las primeras directrices que vamos a ver desde su cartera, Carla. Sí, sin duda lo que también la comunidad científica, los académicos esperaban de este nuevo cambio es que se incluyera la voz con más fuerza también en las decisiones sanitarias que se van a ir tomando. Recordar que en la gestión del exministro Mañalich también hubo algunos desencuentros con el mismo Consejo Asesor. Recordar este circular cuando se hace un retorno seguro, una nueva normalidad en los funcionarios públicos, cuando se dice que
tienen que volver a trabajar gradualmente. El Consejo Asesor, que se había mantenido lejano a los medios de comunicación, solamente en privado con el presidente Piñera, sacó la voz como organismo y declaró que no era lo que ellos habían aconsejado. Es por eso que es importante el mensaje que entregó el nuevo ministro Enrique París, entendiendo de que se abre al diálogo tanto con el Colegio Médico como con las distintas sociedades chilena de infectología, de intensivista, que también tuvo algunos reparos con el ex ministro Mañalich. Se abre a esta posibilidad de poder trabajar en conjunto este gran desafío que es poder controlar y esta pandemia que ha afectado fuertemente no solo en lo sanitario, sino que también económico y social. Y claro, durante el discurso, mientras hablaba la vocera de gobierno, estaba emocionado el nuevo ministro, y que incluso en su discurso, al recordar y al prometer la primera visita a los hospitales, incluso a regiones, se quiebra al hablar del hospital de Chiloé, el vínculo que tiene también con ese recinto asistencial. Un ministro que acaba de dar las primeras declaraciones, las primeras palabras. Hay que ver también las reacciones. Ya lo veíamos, el apoyo del Colegio Médico, que dijo que estaba abierto a trabajar en conjunto también para apoyar la gestión, esta nueva gestión que comienza este ministro de Salud, que tú lo decías, tiene un recorrido tanto en el sector público como también a cargo del Colegio Médico, cercano a los medios de comunicación, siempre ha estado presente en cada circunstancia, muy cercano también a las universidades, académico, y que comienza una gestión con el gran desafío de poder controlar esta pandemia en las semanas más críticas. Hay que recordar que la ocupación hospitalaria está a tope, que lo ha dicho el ex subsecretario Luis Castillos ayer, quien está a cargo de coordinar las camas críticas UCI del sector privado, que la posibilidad de seguir aumentando es peligrosa, porque no existe, no solamente pasa por cuántos ventiladores mecánicos hay disponibles, pasa por la cantidad del equipo humano, de especialistas que puedan manipular esos aparatos con un resultado eficaz. Son semanas difíciles y es el gran desafío que asume el ministro Enrique París, que va a responder un poco y a colaborar, pedir la colaboración de los distintos estamentos y también organizaciones para poder iniciar así su gestión. Exactamente, con un tono distinto, probablemente un liderazgo de características diferentes, pero ojo, que ahí señaló al pasar también de que este es el Ministerio de Salud que él va a encabezar, va a ser, y me parece que esbozó el concepto de continuidad. No vamos a ver un antes y un después dramático. Tenemos primero al presidente de la República, como dijo Mañalich recién, es el que lidera el manejo de la pandemia desde el principio, y el líder de este equipo sigue siendo el presidente Piñera. Cambia su asesor fundamental, que es el ministro de Salud, pero es un ministro de Salud que viene, insisto, quiero insistir en este punto, viene del equipo programático del presidente Piñera, que viene de la mesa social COVID, que ha defendido de alguna manera las políticas. Entonces, yo creo que estamos en un escenario bastante esperanzador en cuanto a que cambio en la continuidad, porque cambiar 100% las cosas probablemente nos llevaría meses poner al tanto a las personas, a los equipos, y como estamos en la mitad de este problema, o en la parte más dura y más profunda de este problema, es una decisión que el presidente de la República toma, que debe haber sido muy difícil, pero que le da a entender al país que efectivamente se necesitaba un giro en la política. Un giro no siempre es en 180 grados, pero un giro también requiere nuevas formas, reoxigenar, recomponer y también redirigir los caracteres. Así que yo creo que lo que vimos del ministro París es un buen compendio de lo que vamos a ver hacia adelante. Y entendiendo que el ministro París también ha acompañado, tú lo decías, todo lo que ha sido la gestión. Recordar que cada vez que había cambio de gabinete y se hablaba de un posible cambio, por ejemplo, cuando estaba el exministro Santelices, también estaba su nombre dentro de las posibles cargos que podía asumir también como ministro de Salud. Y durante esta pandemia siempre apoyó las decisiones y estrategias que anunciaba el Ministerio de Salud, que anunciaba el exministro Mañalich,
Mañalich, hablamos de las cuarentenas, por ejemplo. Por eso se habla de una continuidad, es una misma línea, claramente con otro tono, buscando también el consenso y la colaboración y el trabajo en conjunto para poder enfrentar esta pandemia. Así es, Carla Parra está en el Palacio de la Moneda, una mañana que sorpresivamente se hizo muy noticiosa y vamos a ver si descomprime un poco, porque parte de los problemas en los cuales estamos es la compresión en la que está el sistema, no el sistema sanitario, donde los funcionarios, los trabajadores de la salud y los médicos están trabajando sin darse cuenta quizás qué está pasando fuera, están enfocados tratando de salvar vidas y de ayudar. Pero el entorno político estaba muy enrarecido. Eso es un contexto el cual no podemos obviar en el análisis. Muy enrarecido, muy complejo y probablemente esa es parte fundamental de la decisión del presidente de la República de hacer este giro y probablemente del propio ministro de Salud, exministro, de haber presentado su renuncia o haber hablado de esto con el presidente, no creo que a partir de hoy, sino que ya seguramente venía dándose la conversación. Carla Parra, ¿sí? Y también mencionar que en una jornada donde el balance de los reportes de cifras no es nada alentador, se llega a 167.355 casos, 3.101 personas han fallecido, más de 6.509 nuevos contagios en las últimas 24 horas, una segunda jornada donde las cifras de nuevos casos siguen al alza y siguen superando los 6.000 contagios que preocupa también a las autoridades y que estuvo marcado por lo que dimos a conocer durante la mañana, que señaló el medio CIPER sobre esta cifra que se entrega por parte del MinSal a la OMS, que entrega cerca de 5.000 personas fallecidas por coronavirus, una noticia que, claro, marcó el balance también y se explicó que la cifra oficial es la que se entrega día a día, que el DIES, que es el Departamento de Estadística, entrega esta cifra porque incorpora los otros criterios para un eventual estudio epidemiológico que hace el organismo internacional, pero que la cifra oficial es la de 3.101 fallecidos, que es la que se ha dado a conocer durante esta jornada. Carla Parra, muchísimas gracias por toda esta información recogida, completísima y al momento desde el Palacio de la Moneda. Si es necesario, volvemos contigo pronto. Ahora hacemos una pausa y ya volvemos. Espérenos. Estamos de vuelta aquí en las noticias y vamos a escuchar las reacciones que algunas personas, algunos políticos han tenido y expertos han tenido respecto de este cambio de gabinete. A ver, escuchémoslas. Hoy día hay gente que está sufriendo y que no debería estar sufriendo como lo está haciendo. Hay vidas que creo que han costado de más, que se podrían haber salvado. Él no escuchó, él tomó una decisión de manera vertical. No se escuchó a los alcaldes, a las regiones al debido tiempo. No se escuchó a los funcionarios de la salud. Por eso es que es importante que haya dado un paso al costado y que el nuevo ministro que llegue le deseamos lo mejor. El cambio de gabinete del gobierno. ¿Algún problemilla? Estábamos con las declaraciones de algunos políticos que han subido ellos mismos a las redes de oposición y de gobierno para hablar sobre lo que ha ocurrido. Estamos recibiendo instrucciones porque vamos con el doctor Sebastián Ugarte. Tomamos contacto con él. Doctor Ugarte, muy buenas tardes. Buenas tardes, Matías. Un gusto de saludarte. Igualmente a usted. ¿Qué le parece este cambio de estrategia o esta decisión política del presidente de la República de cambiar al líder de la política sanitaria en medio de esta pandemia? Bueno, la verdad es que el doctor París es un hombre de amplia experiencia, un clínico conocido, académico, con trayectoria universitaria en la Universidad de la Católica, y es una persona además con cierta estructura de personalidad que hace bien previsible su conducta. No vamos a tener una persona con conducta errática, nada, es una gran persona. El ministro Mañalich ha hecho un trabajo, se ha dedicado bastante, muy comprometido con esta pandemia y en un momento muy crítico en que las cifras han ido aumentando tanto en mortalidad como en casos nuevos, el gobierno ha tomado esta decisión. La verdad es que lo que corresponde, yo creo, a cualquier médico del país y a cualquier
persona que ve la situación que enfrentamos, es desearle lo mejor al ministro Enrique París, desearle que tenga mucha fuerza para enfrentar los desafíos y mucha sabiduría en un contexto donde aunar voluntades para poder encauzar todo el trabajo del sistema sanitario, tanto público como privado, en una sola dirección, es importantísimo. Yo creo que Enrique París puede jugar ese papel, es una gran persona. ¿Cuál es la estrategia hacia adelante que usted espera que tome el ministro París? Porque claramente estos cambios deben aprovecharse también para que se noten. Él dijo que era de continuidad su ministerio, pero de todas maneras me imagino que vamos a notar un énfasis distinto, un cambio. ¿Por dónde cree usted que debe ir? Sin duda, hay acentuaciones que hacer, probablemente la priorización de la atención primaria como un eje fundamental en la lucha contra el virus en términos de identificación de contactos, trazabilidad de todo el árbol que puede generarse en torno a un caso, enfatizar las medidas de aislamiento adecuado, ¿no es cierto? Probablemente va a ser el cambio que él puede generar. La gestión que realizó el ministro Mañalich fue bastante eficiente en términos de generar una atención hospitalaria. Disculpe, Sebastián, bastante eficiente, dice usted, o deficiente. Eficiente. Eficiente en términos de dotar a los hospitales de mayor cantidad de camas. Seamos objetivos, Matías. Ha aumentado la cantidad de camas, ha aumentado la cantidad de ventiladores, se ha aportado una cantidad de otros insumos como cánulas de alto flujo, etcétera, para enfrentar esto. Pero aparte de la atención intrahospitalaria, hay un énfasis que hay que hacer en la atención primaria para identificar los casos, trazarlos y aislarlos. Y probablemente en ese sentido el ministro París, recientemente asumido, va a tener un desafío de enfocar esa nueva política que complementa el trabajo que se ha realizado ahora. Lo que corresponde es desear lo mejor, alinearse con la autoridad sanitaria, y cualquier crítica, yo creo que podemos esperar al término de esta pandemia para hacer un análisis con más evidencia, con más seriedad, y poder criticar de manera más racional lo que fue mejor, lo que fue menos bueno y sacar conclusiones. ¿Usted piensa que debiera generarse instancias un poco más colegiadas y más colectivas en las tomas de decisiones? Y me refiero, bueno, la toma de decisión final sabemos que es política en un ministerio y en un gobierno, pero más consulta, porque cuando uno habla con los expertos y con los asesores incluso, de alguna manera decían que eran consultados, pero hasta por ahí nomás, no con toda la profundidad o con todo el espacio que quisieran haber tenido. ¿Usted cree que ahí va a haber un cambio? Yo esa parte la ignoro. Yo creo que el nuevo ministro tiene un desafío por delante. Todo lo que se puede hacer en términos de llegar más directamente a todos los sectores, incorporar a toda la gente, que nos sintamos todos los chilenos como parte de este gran esfuerzo nacional, más allá de cualquier diferencia, alineado en un gran esfuerzo por parar esta epidemia. Esta epidemia no distingue credos religiosos, no distingue posiciones políticas, no distingue clases sociales, excepto para perjudicar más a los más pobres. Entonces, en ese sentido, tener la mayor disposición al diálogo, la mayor apertura, nunca va a ser malo siempre que sea en un ámbito de una posición constructiva y por el bien del país. ¿Quién puede querer algo malo para el país en estas circunstancias, Matías? Ahora, lo que está diciendo usted parece que no fuese sanitario, parece que fuese una cosa de la política, pero es lo que genera también ambientes, y ambientes de colaboración o ambientes de división. Y daba la impresión desde afuera, cuando uno observa, de que el ambiente estaba muy tenso, muy difícil encontrar puntos comunes, puntos de diálogo. ¿Usted comparte ese análisis? Puede ser efectivamente, y cuando además en el momento más duro, en el momento en que más casos de contagio hay y más letalidad se encuentra, junto con aumento de mortalidad,
todo ello hace más complejo todavía construir posiciones de acuerdo. Pero ¿qué otra alternativa hay, Matías? Que construir acuerdos, que actuemos todos juntos, todos los actores sanitarios, todos comprometidos con estas semanas que vienen, que van a ser difíciles, lo anticipamos, así va a ser, y debemos comprometernos todos, sin ninguna diferencia, por el bien del país. Después de que termine esto, habrá oportunidad para que cada cual exprese sus diferencias, pero en este momento al ministro París hay que desearle mucha fuerza, mucha inteligencia, mucha serenidad y la capacidad de alinear a todo el sistema sanitario público y privado en un solo objetivo, por el bien de Chile. Sebastián Ugarte, algunos especulan, se expresan, ¿no es cierto? Hoy día en las redes sociales es tan fácil escuchar expresiones, y me refiero a la gente ponderada y razonable en las redes sociales. Vamos a dejar de inmediato al lado a aquellos que no entienden que esto hay que sacarlo adelante de todos juntos, en que a lo mejor deberíamos esperar alguna medida bien clara en un cambio de énfasis. Por ejemplo, endurecer las cuarentenas que sabemos que están con una escasísima baja en la movilidad. Estamos con movilidad del 60% en la región metropolitana cuando deberíamos llegar al 20% de movilidad. Ese tipo de medidas, ¿ustedes creen que debieran ser pronto, luego, ahora de parte de este ministro? ¿O qué otra medida así fuerte para que nosotros entendamos que hay un cambio de timón? Todo lo que se puede hacer, todo lo que pueda hacer el nuevo ministro para un mejor cumplimiento de las cuarentenas es vital. La verdad es que una cuarentena que no tiene una adherencia superior al 60% no consigue el efecto sanitario que se busca, Matías. La transmisión del virus va saltando de persona en persona y si no logramos reducir la cantidad de personas que están circulando, la cuarentena en sí mismo pierde efectividad. Eso sin duda es más allá que una medida sectorial del sector salud, implica otros actores como interior, defensa, etc. Pero hay que dar urgencia desde el sector salud probablemente, ¿no? Sin duda el sector salud tiene que liderar en ese sentido e imponer un liderazgo que exija, ¿no es cierto?, las condiciones básicas para el cumplimiento de la cuarentena. Más que extender la cuarentena a muchos territorios, se requiere profundizar el cumplimiento de la cuarentena. No sé si soy claro en ese punto. Es clarísimo. Doctor Sebastián Ugarte, como siempre, un gusto y muchísimas gracias por este análisis de lo que está ocurriendo. Muchísimas gracias, doctor. Buenas tardes. A tus órdenes, Matías. Buenas tardes. Hacemos una pausa y volvemos. Y son las primeras horas de cuarentena en Viña del Mar y Valparaíso. ¿Cómo ha reaccionado la población allí? Está con nosotros en el puerto Rocío López. Rocío, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, pocas horas lleva la cuarentena acá en Valparaíso y el escenario es completamente distinto a otras jornadas. Ustedes pueden revisar en las imágenes el mercado Cardonal, que hace algunas semanas estaba repleto. Hoy francamente disminuyó mucho la afluencia de público. Esto tiene que ver con el confinamiento obligatorio en Valparaíso y también en Viña del Mar. Nosotros pudimos darnos una vuelta por Viña del Mar y Valparaíso y de verdad que ha disminuido la gente que anda en la calle. Solamente se encuentran personas que cuentan con el permiso para poder abastecerse de insumos básicos. El mercado Cardenal es uno de los principales puntos de abastecimiento en Valparaíso, uno de los más populares, de los más tradicionales. Si han visitado el puerto se podrán dar cuenta que en otras fechas también es un centro que se llena muchísimo y por eso, en palabras del gobernador con el que pudimos conversar en la mañana, si se controla este punto, la cuarentena en Valparaíso va a ser muy efectiva y va a ir viento en popa. Uno de los principales que apoyó la cuarentena en Valparaíso fue el alcalde de la comuna, Jorge Chap, quien se refirió a esta medida asegurando que no solamente se trata de un confinamiento, de quedarse en los hogares, sino que también tiene que ser acompañada de políticas sociales y económicas para que esta cuarentena sea 100% efectiva, las personas no salgan de su casa y también les lleguen ayudas, por ejemplo, cajas de alimentos. Los invito entonces a que revisemos las palabras del alcalde Jorge Chap. El gobierno nos ha anunciado
que se ha puesto a disposición de Valparaíso 47.000 cajas de alimento adicionales. Esta fue una de las propuestas que le realicé al presidente de la República esta semana al conversar sobre la cuarentena en Valparaíso. Es sin duda un paso adelante hacia garantizar una cuarentena digna para las familias porteñas. ¿Qué es lo que queda? Fortalecer con recursos adicionales la atención primaria de salud para poder realizar control epidemiológico y aprobar en el Parlamento un ingreso mínimo de emergencia decente para todas las familias chilenas. Sí, de acuerdo al reporte de Carabineros, son 36, bien digo, los detenidos en toque de queda y 22 las personas entonces que han sido detenidas por incumplir la cuarentena. Nosotros vamos a seguir monitoreando entonces la situación acá en Valparaíso y Viña del Mar, que ya vive sus primeras horas de cuarentena con mucha menos gente entonces en las calles. Muy bien, ahí estamos, Rocío López, con las primeras informaciones, las primeras impresiones de lo que ocurre en Valparaíso y Viña. Gracias, Rocío. Vamos a hacer una pausa y volvemos, espérenos. Hoy cuídate y quédate en casa. De tus deudas nos encargamos nosotros. Llámanos al 600-571-9300. Defensadeudores.cl. Hoy más que nunca tu tranquilidad es un derecho. Ok, todos los días nos enfrentamos a cambios. Desde cómo nos comunicamos, nos movemos, hasta cómo compramos. Lo que nos lleva a cuestionar cómo nos tomamos estos cambios. Amenaza versus oportunidad. Aquí es cuando se destacan los líderes como tú, que no le temen a innovar, que ven la tecnología como una herramienta para seguir creciendo. Visión que compartimos en Movistar Empresas y nos inspira a decir, ok, transformemos juntos la manera de trabajar y hacer los negocios, con soluciones digitales que conectan tu empresa con el mundo de hoy. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok, Movistar Empresas. ¿Sabías que un corredor de propiedades puede ganar hasta un 4% por la venta de una propiedad? Tú puedes ser corredor de propiedades estudiando 100% online. Colegio Inmobiliario te invita a su programa especial de capacitación. Vamos, tú puedes ser un corredor de propiedades exitoso. Más información en colegioinmobiliario.cl o al fono 232-10-0084. Existen desafíos que solo mentes brillantes pueden enfrentar. Ven al quirófano. Si Sean Murphy conquistó tus noches con su noble manera de ser, no me voy a ir hasta que me reincorpore. Ahora, un hombre llegará para encantarte con su irreverencia y habilidad de deducción. A veces no hablo en varios días. ¿Eso te molesta? Los compañeros potenciales deben saber lo peor de cada uno. Sherlock. Su trabajo es saber lo que otros no saben. Estreno, lunes 22 de junio, en la temporada de grandes series de TVN. Canal 24 horas. Los sábados, las historias, los personajes, los lugares. Son chilenos en nuestro cine en TVN. Esta noche. Tú con la convocatoria que te di, podrías llegar a ser presidente de Chile. Si gobernar es un show, perrito. El ciudadano Kramer. Hay que tenerlo cuanto antes. Hoy, después de 24 horas central, los grandes títulos del cine chileno están en nuestro cine en TVN. Este martes, gran final de temporada. ¿Por qué estás triste? No estoy triste. ¿Hay otra razón para embriagarse a las 10 de la mañana? Cierra la boca. Si tengo
tengo algo para decir, voy a decirlo. Que no merezco ser cirujano, solo quiero mi trabajo de vuelta. The Good Doctor, gran final de temporada. Martes, después de Erkai. No quiero un trabajo nuevo, pero ¿por qué no puedo estar triste y enfadado? ¡Necesito ayuda aquí! Solo por TVN. Nos internamos en la remota zona insular austral. Las actividades del campo se repiten por generaciones, resguardando saberes ancestrales difíciles de enseñar en la escuela. Un lugar donde el resguardo ancestral se impone a la entrada a la modernidad. El mantener y resguardar nuestro patrimonio es reconocer y valorar lo que somos. Insulares. Estreno. Domingo 21 de junio. 14:30 horas. En Comparte la Cultura de TVN. Ahora. Llegamos a las calles de Santiago, donde se han registrado detenciones asociadas al incumplimiento de las normas sanitarias, en particular en Plaza de Armas. A ver, Fabián Collado, cuéntanos, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias y buenas tardes, Matías. Intensas las fiscalizaciones tanto en Plaza Baquedano como en la Plaza de Armas, donde durante las últimas horas fue trasladado un ciudadano peruano de 28 años, el cual estaba con COVID positivo, tenía que cumplir cuarentena hasta el 19 de junio y iba a ir a comprar al supermercado. Fue fiscalizado y por eso tuvo que implantarse todo un operativo con el fin de poder ser trasladado hasta una residencia sanitaria, hasta el sector de San José de Maipo, y además va a ser infraccionado, va a tener que responder ante la justicia por poner en riesgo la salud de terceras personas. Ahí ustedes están viendo parte de este operativo que se realizó en el kilómetro 0 de la región metropolitana. Ya esto todo fue sanitizado y hay tránsito normal en el lugar con las fiscalizaciones que se están llevando a cabo arduamente por parte de las policías y también del ejército. Vamos a revisar otras informaciones, algo llamativo en el contexto de la pandemia. Ustedes van a ver este registro que fue captado por unas personas en la Villa La Reina, cerca de las 8:30 de la noche. Una persona venía de regreso desde su trabajo a su domicilio. Se había bajado en el metro Fernando Castillo Velasco y justo en el sector de la calle Los Maitenes se acercó a un grupo de muchachos que estaban en una plaza con el fin de solicitarles ayuda. Él estaba fumando con la mascarilla en el mentón, pero le pidieron que se subiera la mascarilla. Él pidió lo propio y eso exacerbó los ánimos. Terminaron golpeándolo en reiteradas ocasiones e incluso causándoles fracturas. Él tuvo que levantarse como pudo, ir a solicitar ayuda. Fue derivado hasta un recinto asistencial donde afortunadamente ya fue dado de alta. Y lo más insólito, los presuntos agresores fueron los mismos que grabaron el video y lo subieron a redes sociales. Posteriormente se realizó una investigación por parte de Carabineros y ahí es como se detuvo a dos de los sospechosos de haber propinado esta golpiza a la persona que ustedes estaban observando en las imágenes y que de hecho vamos a revisar sus declaraciones. Yo me acerqué y la niña no tenía mascarilla, entonces yo iba fumando y con la mascarilla así, para poder fumar. Y resulta que me dijo, póngase la mascarilla, póngase. Yo le dije, ya, si tú quieres yo me pongo la mascarilla. Y yo creo que por lo menos de los que está ahí estábamos una niña con mascarilla y de los varones uno con mascarilla. Entonces al final, después de tanta discusión, yo me fui. ¿Y ahí te pegaron? Y ellos me siguieron y ahí me pegaron. Yo pensé que habían sido solo los varones, pero al ver el video vi que también eran las mujeres. Ajá. Según el análisis que hizo Carabineros en este caso, habría existido una motivación de burla de subir el video a redes sociales y algo que fue en definitiva fundamental en medio de esta investigación por parte de la 16ª Comisaría de la Policía Uniformada de la Comuna de La Reina. Por lo mismo que estos dos sujetos van a ser puestos a disposición de la justicia durante los próximos minutos y además el municipio anunció medidas en contra de estos detenidos y además que la investigación no cesa ya que hay otros involucrados que participaron en medio de estos brutales golpes en contra de esta persona. Revisemos las declaraciones por parte de Carabineros y del alcalde de la Comuna de La Reina.
horas de la noche, se gestó un procedimiento en la comuna de La Reina, el cual consistía en una persona increpa a un grupo de jóvenes, los cuales estaban reunidos en un lugar, en una plaza, y estos se ofuscan, ya que la persona reclamante en este caso está solicitando el uso de mascarillas por parte de estas personas. Se forma una discusión y a raíz de esta discusión el reclamante, en este caso la víctima, resulta lesionada. A raíz de una golpiza que se generó, se logró la detención de 2 de estas personas que habían sido parte de esta riña, las cuales se mantienen detenidas a esta hora en la comisaría de La Reina, pasan a segundo control de detención por lesiones graves. Estoy aburrido de esta gente irresponsable, que no respeta las normas, que pone en juego la vida de todos nosotros. Estos gallos son unos asesinos, no solamente porque le pegaron a una persona, sino que porque están poniendo en riesgo la vida de muchos adultos mayores que se llegan a contagiar y se mueren. Por eso vamos a hacer todas las acciones judiciales, voy a hacerle seguimiento a este caso y voy a asegurarme que estas personas queden entre las rejas. Entonces, la Fiscalía Metropolitana Oriente va a formalizar a partir de las 4 de la tarde, mediante teleconferencia, a estas 2 personas, investigación que continúa en desarrollo y sobre todo con esas palabras del alcalde de La Reina en una de las zonas que hay bastantes contagios según el último informe epidemiológico. Por eso es fundamental que toda la gente ande con mascarillas y que sobre todo que no ocurran estas situaciones impresentables de golpiza como ustedes estaban viendo ahí en las imágenes, Matías. Sí, pues Fabián Collado, bien lamentable las imágenes porque la verdad que resolver las cosas, las diferencias por esas vías no lleva a ninguna parte muy aceptable. Gracias, Fabián, que te vaya muy bien. Igualmente, muy buenas tardes. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos, espérenos. Internacional. Y nos vamos a dar una vuelta por el mundo de lo que está ocurriendo y para eso Belén Arellano nos trae detalles. Belén, buenas tardes. Hola Matías, buenas tardes. Partimos rápidamente con lo que ha sucedido en China porque las autoridades de Pekín ordenaron ya el cierre de 2 mercados y aplazaron también la vuelta a clases. Esto tras la aparición de nuevos casos de coronavirus en la capital del gigante asiático. Recordemos que este fue el primer país afectado por la pandemia, pero logró frenar considerablemente los contagios del virus. Sin embargo, el gobierno entró en alerta después de que durante las últimas semanas se hayan detectado varios casos nuevos al día, la mayoría de ciudadanos chinos que regresaron desde el extranjero, pero este viernes se notificaron de 3 casos con origen desconocido y esa fue la razón por la que las autoridades finalmente ordenaron el cierre total de los mercados de la capital, en el que se cree que los nuevos contagios se pudieron adquirir a través del virus. Junto con esto también se aplazó, como les decía, la vuelta a clases de los alumnos en esta pandemia y el anuncio de los nuevos casos generó preocupación en redes sociales con cientos de personas que temen la llegada de una posible segunda ola de contagios en China. Y nos vamos a Estados Unidos porque el presidente de ese país, finalmente Donald Trump, pospuso su controvertido mitin político que estaba programado para el próximo viernes en que se conmemora el fin de la esclavitud en Estados Unidos. La manifestación, como les digo, del próximo viernes 19 de junio en Tulsa, Oklahoma, debía marcar un poco el regreso de Trump a la actividad de campaña de cara a las elecciones del próximo 3 de noviembre en Estados Unidos. Sin embargo, el mandatario anunció a través de su cuenta de Twitter, como es habitual en él, que el evento fue pospuesto por respeto a la festividad conocida como Juneteenth, que marca el fin de la esclavitud en Estados Unidos. Las críticas le habían llovido a Trump después de seleccionar precisamente a Tulsa, porque fue uno de los lugares que se marcaron las peores matanzas raciales en la historia del país y justamente también en momentos en que se multiplican las protestas antirraciales en el país norteamericano. Y Hollywood impuso nuevos requisitos para la diversidad, obviamente para los premios Oscar. Desde ahora entonces las películas que quisieran postularse para ganar un Oscar tendrán que cumplir con criterios de diversidad. La organización que entrega estos premios de la Academia anunció que formará un grupo para desarrollar guías sobre la diversidad y la inclusión racial que deberán ser cumplidas por los cineastas para que sus obras sean elegibles para llevarse obviamente la apreciada estatuilla dorada.
Hollywood ha sido criticado en varias ocasiones por premiar a pocas películas de directores de minorías y por eso, en medio de esta ola de manifestaciones antirraciales en Estados Unidos y el resto del mundo, informaron de esta nueva fase en el marco de un nuevo esfuerzo para promover la diversidad en las artes. Esta nueva regla, eso sí, no se aplicará para las películas que aspiren a los premios para la ceremonia del próximo año. Muy bien, Belén, pues muchísimas gracias por esa información del mundo. También buenas tardes. Y nosotros nos despedimos cuando queda 1 minuto para las 3 de la tarde, pero usted puede seguir atento a todo lo que ocurra en cada momento a través de nuestro canal 24 horas. Muy buenas tardes y gracias por venir. Con el auspicio de Renueva tu Equipo, hemos presentado 24 tarde.